Ya. Entonces, chiquillos, la clase de hoy día se va a tratar sobre la construcción de los estados-nación y sus desafíos. Creo que nosotros tuvimos una clase de esto antes de que nos fuéramos con cuarentena a la casa, eh, pero obviamente no pudimos abordarlo en profundidad. Lamentablemente, bueno, a los que vienen del año pasado más me pude aprender, me sé sus nombres y los conozco más, pero a los nuevos no mucho, así que vamos a tratar de ahí ir conociendo las maneras que tienen de aprender o las formas que les son más fáciles para poder estudiar. Vamos a hablar entonces sobre la construcción del Estado-Nación y sus desafíos. Chiquillos, algo de lo que ustedes tienen que haber visto en octavo es que uno de los procesos más importantes del siglo XVIII y que tuvo consecuencias para el siglo XIX. Cuando hablamos de siglo XVIII, chiquillos, estamos hablando entre 1700 y 1799, ¿ya? Y siglo XIX entre 1800 y 1899. Si uno quiere hablar más o menos de lo que fue un hecho muy importante en la historia mundial, yo diría que uno de los más importantes fue la Revolución Francesa. ¿Y por qué, si vamos a hablar de la construcción de Estado, incluso de los estados de América Latina, por qué hablamos de la Revolución Francesa? Porque como hemos comentado en varias clases, la Revolución Francesa con sus lemas de libertad, igualdad o fraternidad, y si no había esas tres, los franceses decían que lo que le esperaba a las personas era la muerte. Eh, los franceses tuvieron o pudieron hacer una revolución, la Revolución Francesa, en el año 1789, en donde reemplazaron la figura del rey y lo que ellos quisieron hacer era crear una república con democracia, con un voto directo. Digamos democracia igual entre comillas, chiquillos, entendiendo democracia como que todos pueden opinar o todos pueden votar, porque obviamente en Francia era una democracia de los hombres, porque las mujeres no podían votar, y además de los hombres que sabían leer y escribir, que tenían una suerte de preparación, de capital cultural, entonces no era una democracia como nosotros la conocemos hoy en día. Pero aún así fue un gran paso. Así que no se les tiene que olvidar que los franceses son los creadores, bueno, no los creadores, porque los romanos también tuvieron república, pero ellos son los creadores modernos de la república, junto con estos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a ir profundizando un poco más en eso. Bueno, con la Revolución Francesa, chiquillos, se vio inspirada en los ideales de la Ilustración. Eso es muy importante. La Ilustración es un movimiento cultural, político y filosófico que también nace en Francia, siglo XVIII principalmente. ¿Y qué es lo que piensan ellos, o lo que principalmente postulan, es el liberalismo? Que eso también lo hemos conversado. Que el liberalismo es llevar la libertad individual a su máximo esplendor, en todos sus aspectos. Libertad política, libertad económica, libertad religiosa. Ya ellos, por ejemplo, estaban en contra de que la iglesia tuviera tanto poder dentro de un Estado, por ejemplo. Y obviamente estaban en contra de que una república o un país tuviera una religión oficial y prohibiera las otras. Entonces, el liberalismo era esa una de las cosas que pensaba. Y en cuanto a política, el liberalismo decía que tenía que haber libertad de partidos políticos, pero también libertad de elegir a las personas que nosotros quisiéramos que nos gobernaran. Eso es muy importante. Entonces, la ilustración, la ilustración inspira la Revolución Francesa, y estas dos son las que nos llevan, por ejemplo, a lo que cuando Chile fue independiente se inspiró en estos ideales, en los ideales de la Revolución Francesa, en los ideales de la Ilustración, para poder romper con los reyes de España. Profundizando entonces en lo que es el liberalismo. Es una doctrina política, social, económica, que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. ¿Ya?
Ojalá, chiquillos, que puedan ir tomando apuntes. Ya vamos a hacer como una clase de universitaria donde ustedes pueden ir tomando apuntes si tienen un cuadernito o si quieren le pueden ir sacando fotos al Power, como quieran, pero la idea es que estas cosas, estos conceptos vayan quedándoselos bien pegados porque el liberalismo y todo lo que conlleva luego de la Revolución Francesa tiene muchas cosas hasta la actualidad que están presentes. Ya, de hecho, nosotros no tendríamos el sistema político, eh, bueno o malo, ya esa es otra discusión, pero no tendríamos el sistema político que tenemos en la actualidad si no fuera por esto que pasó hace 200 años. Entonces, el liberalismo doctrina política, social y económica que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. ¿A qué se refiere con libertad del individuo? Como les decía recién, que cada uno puede ser libre de escoger, de elegir, de tener su propio negocio, de tener su propia postura religiosa, política, y por lo tanto limita los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede controlar al 100% o en gran porcentaje la vida de las personas. Según el liberalismo, el Estado entonces no te puede decir a ti en qué creer, el Estado no te puede decir a ti por quién votar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se basa el liberalismo. Y el dato que dice ahí, ojo al dato, es que las ideas del liberalismo sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos. ¿Ya? Como les decía, el liberalismo sienta las bases de lo que son la mayoría de los países actualmente en el mundo, ¿ya? Salvo algunos pocos ejemplos, no sé, algunos estados tribales que todavía existen en África o algunas formaciones un poco precapitalistas que hay en algunos lugares de Asia o de África, pero la mayoría de los estados del mundo se basan en el liberalismo. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por eso también, chiquillos, es importante estudiar estos temas en historia, porque nos lleva a pensar los orígenes de lo que nosotros tenemos y que tal vez los problemas que tenemos actualmente no son tan distintos de los que hubieron en su nacimiento y no se han podido solucionar. ¿Cuáles son los principios republicanos y liberales? Por supuesto, durante el siglo XIX, chiquillos, casi la totalidad de los estados europeos y también americanos incorporaron en sus regímenes políticos algunos principios liberales. El principio liberal, uno de los fundamentales, es la soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo y es el gobierno, por lo tanto, se debe basar en el bienestar de la mayoría, no de unos pocos. Vamos a decir esto en teoría, porque sabemos que en muchos de los países del mundo esto es solamente un discurso y en la práctica a lo mejor no se defienden mucho los intereses de la mayoría. Ya esta es una discusión que da para mucho, pero eso es lo que pasa. Y lo otro es que se separan los poderes del Estado. ¿Alguien sabe cuáles son los tres poderes del Estado? Ah, eso se lo tienen que haber pasado como el sexto básico. ¿Alguien que quiera decirme o escribir en el chat cuáles son los tres poderes del Estado? Uno es legislativo y no me acuerdo lo otro. Ya, legislativo, tenemos uno. ¿Cuál más? Legislativo, ¿cuál es el otro? Judicial, Sí. Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son. Gracias a los que participaron, gracias a Analía también por escribir. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué se hace esto, chiquillos? ¿Y por qué son una herencia del liberalismo? Porque para ellos, que un rey, que era el antiguo régimen que había antes de la República, el rey no podía tener todos los cargos en su poder. Recuerden que el rey hace 400, 500 años atrás era quien decidía quién podía vivir, quién podía morir, quién obviamente dictaba sentencia, también era un poco secundado por aquellos que le daban consejos, pero era el rey al fin y al cabo el que tomaba las decisiones y también el rey era una autoridad eh, religiosa, entonces ellos estaban en contra de que una persona tuviera todo el poder. Por eso aquí en Chile está el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, está el poder legislativo, que son los que hacen las leyes, y está el poder judicial, que son los que dictan sentencia y ven quién es culpable y quién es no. ¿Ya? Esto es
a mi juicio es muy positivo que estén separados, aunque lamentablemente sabemos que muchas veces igual hay nexos entre estos poderes y de repente se manipulan un poco las cosas. Y a veces, como dice la tercera, no todos somos iguales ante la ley, pero esa es una de las máximas del liberalismo. El liberalismo dice que independiente de el color que uno tenga, de dónde provenga, de la edad que tenga, de, la, de las riquezas que uno tenga, todos somos iguales ante la ley. ¿Y cómo se puede garantizar que todos somos iguales ante la ley? Por medio de una constitución. La mayoría de los países republicanos y liberales del siglo XIX tienen una constitución. Chile tiene una constitución. Argentina, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Todos los países, o la mayoría de los países, tienen una constitución. ¿Y por qué es importante tenerla? Porque para asegurar que todos somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos, tienen que estar escritos en una carta que todos sean capaces de respetar. Y que la Constitución es, por ejemplo, lo que los abogados estudian para poder defender a sus casos o para poder decir que alguien es culpable o no es culpable de algún delito. Ya en la Constitución están escritas esas cosas. Y son herencias desde hace 200 años atrás, se crearon en Francia, después en la mayoría de los países europeos y luego llegan a América Latina. Y Chile no es la excepción. Bueno, ejemplo de esto del liberalismo, bueno, ahí aparece una constitución. Otra cosa que es importante del liberalismo es, como decía, que hayan pluralidad de candidatos presidenciales. Ya ahí hay una imagen de hartos candidatos presidenciales del último tiempo. Aparece la Evelyn Matei, Michelle Bachelet o Minami, que se ha presentado a las últimas 3 elecciones. Está Alfredo Feir, Parisi, Jocelyn Holt, nos, Ricardo Israel creo que es el otro. Roxana Miranda, y por ahí hay varios, Marcel Clot también está ahí, varios ejemplos de que el liberalismo también se expresa en eso, en que cuando haya una elección de presidente o una elección de alcalde o una elección de concejal, tienen que haber varias opciones. Y cada opción obviamente representa a un partido político, aunque en el último tiempo también se han dado que algunos candidatos no representan a ningún partido político, se declaran independientes, ¿ya? Pero tienen sus posturas también muy, muy claras. Y ahí aparece una imagen también con la diferenciación de los poderes, que está el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Una de las expresiones de el liberalismo es el parlamentarismo, chiquillos. Tiene como característica central que el poder legislativo, es decir, los diputados, senadores, tiene supremacía sobre el poder ejecutivo. En este caso, se da principalmente en sistemas monárquicos republicanos. ¿Alguien conoce países que todavía tengan monarquías, que todavía tengan reyes? En Europa, sobre todo, hay algunos ejemplos que tienen este sistema político. ¿Algún país? Inglaterra. Inglaterra, exacto. Inglaterra tiene reyes. España también. España también tiene un sistema que se llama parlamentario, que es distinto al modelo que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Tienen, claro, tienen la figura del rey, que obviamente es muy importante, tiene mucha tradición, tiene mucho dinero, pero las decisiones no son tomadas por ellos. Las decisiones no son tomadas por los reyes. Las decisiones son tomadas por los parlamentarios. Entonces, es súper importante en ese sistema que las discusiones, ¿ya? Aún así, el rey tiene mucho poder y mucho peso, pero Portugal puede ser un caso, pero tiene un sistema un poco más parecido al nuestro, ¿ya? Pero sí, Portugal también analía. Pero principalmente, y los dos más conocidos son España, Inglaterra, Holanda también tiene un sistema monárquico y un mini estado en Francia que es el Principado de Mónaco. ¿Ya? Mónaco también en una zona de Francia sigue teniendo una monarquía, que es reyes. ¿Ya? Aquí en Chile no tenemos ese sistema político. Y también
de ahí se desprende el constitucionalismo, que era lo que estábamos hablando recién, que su principal finalidad es limitar la autoridad por medio de leyes y de esta manera ayudar y regular la vida de las personas. A veces es un poco complejo imaginarse un Estado sin leyes, pero la gente hace mucho tiempo atrás, muchos miles de años atrás, vivía sin leyes. De repente no sabemos qué es lo que podría pasar si es que no existieran leyes en un país. Si la gente se comportaría o no se comportaría, viviéramos en el caos, no sabemos. Pero para eso es importante la Constitución. Organiza la estructura de un Estado, define su organización política y establece los derechos y deberes de las personas. Eso es súper importante, chiquillos. Esas son las 3 máximas de una Constitución. Está la estructura del Estado, la organización política y los derechos y deberes de las personas. Eso, muy, muy, muy importante. Algunas, como decía adelante, algunas de estas formas de organización continúan hasta la actualidad. Un claro ejemplo es que casi todos los estados del mundo se rigen por una constitución. Incluso los estados monárquicos tienen una constitución porque, como decía, si el rey ya no tiene todas las facultades y tienen un parlamentarismo, también tienen que tener algo que lo respalde, algo que esté detrás. Por eso casi todos los estados tienen una constitución. Otra cosa importante del liberalismo es que se reconocen los derechos individuales. En el siglo XVIII, los grandes filósofos postulaban que todas las personas nacían iguales, con capacidad y tenían derechos. Esto parece muy, quizás en la actualidad parece muy obvio, pero hace 200 años no lo era, y menos hace 1000 o 2000 años. Pensemos que históricamente han existido sociedades que han pensado que hay personas que no tienen los mismos derechos, que tienen esclavos, que por ejemplo, hablemos de los griegos pensaban que solamente los atenienses, sobre todo los que vivían en Atenas, en la polis de Atenas, creían que solo los que tenían derechos políticos eran los griegos que habían nacido en Atenas. No tenían derechos políticos las mujeres porque tenían una capacidad inferior y no podían conversar sobre política. Y también pensaban que los extranjeros no tenían derechos. Después, si avanzamos un poco más, han habido pueblos que esclavizaron a otros y han habido, por ejemplo, lo que ha pasado y como se puede ver, esta serie de protestas que han habido en Estados Unidos son porque, a pesar de que en el papel dice que todos somos iguales, en Estados Unidos se trata de una manera diferente a la gente de color, a la gente de la raza negra. Entonces, esta es una de las máximas del liberalismo y que todos en la práctica dicen respetar, pero que en realidad yo creo que así que todos realmente reconozcamos que tenemos las mismas capacidades y que tenemos los mismos derechos, aún no llegamos a eso. Yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor sí, puede ser obvio, pero hay en muchos lugares o países, o a veces uno lo hace inconscientemente, en donde todavía no se reconoce que todas las personas son iguales. De hecho, para eso pensemos que las mujeres aquí en Chile recién pueden votar en 1949, en las elecciones presidenciales de ese año. Antes de eso no podían votar porque se creía que ellas no tenían la capacidad de poder razonar políticamente, ¿ya? Cosa que ahora parece ilógico, pero así era como se pensaba y no hace tanto, en 1949. Probablemente ustedes tengan alguna abuelita que nació por ahí en esa época y no les parece que sea tan distinto a lo que vemos ahora. Fue hace 70 años atrás. Dentro de la libertad de chiquillos tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación, cosa que se rompe, por ejemplo, actualmente no hay libertad de reunión, ¿ya? Eso es porque estamos en un estado de excepción, obviamente, en donde por esta pandemia no nos podemos reunir más de 15, 20 personas, de hecho no nos podemos ni visitar, pero en un estado normal se supone que cualquier persona puede reunirse con quien quiera. Esa es una de las máximas del liberalismo. Y también tiene que haber libertad de prensa, que cualquier persona puede escribir y publicar la visión de lo que quiera.
y libertad religiosa. Esos son más o menos los principales derechos individuales y de libertad. Y otra cosa importante, y es uno de lo que nosotros también heredamos del liberalismo, es el liberalismo económico. Ya vamos a profundizar un poquito del liberalismo económico. Es muy importante. De hecho, nosotros vivimos en un país neoliberal, que es como un liberalismo, bueno, la palabra no dice eso, un nuevo liberalismo y que profundiza mucho más este liberalismo inicial. Ya Chile es uno de los países, bueno, fue el primer país en instaurar el neoliberalismo. Somos uno de los países más neoliberales. El liberalismo económico entonces surge a fines del siglo XVIII en Europa. La libertad económica lo que quería era que el Estado no tuviera mucha participación. El gobierno no tenía que participar en la economía. El liberalismo dice que la gente que tiene capital, la gente que puede hacer sus negocios, se debe regular por sí solo. Entonces, esto es lo que se conoce del liberalismo, se desglosa un poco lo que es el libre cambismo, es decir, que los negocios, el capital, las industrias se deben regular solas. El Estado no debe imponer ni un límite de precios, no debe imponer ni qué cosas puede comerciar cada uno. Cada persona y cada asociación es libre de regularse como quiera y como pueda. Por eso el liberalismo económico es también algo de lo que nosotros vemos en la actualidad. Que también tiene sus cosas malas, chiquillos, que es, por ejemplo, que las empresas, no sé si ustedes se deben acordar que hay casos de colusiones famosos aquí en Chile, estuvo en la colusión del papel confort, que a ustedes no, pero a sus papás les tienen que haber devuelto 7.000 pesos, creo que eran, porque ¿qué pasó con eso? Que claro, como el Estado no tiene ninguna intervención en la economía, lo que pasó ahí fue que todas las empresas que vendían confort se empezaron a poner de acuerdo para fijar el precio. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el precio mínimo de un papel confort llegó a estar a 600 pesos y que en la práctica producirlo costaba 50. Entonces le ganaban como el 500 o 600% a cada producto porque se pusieron de acuerdo entre todos. Se descubrió esa colusión y ahí el Estado tuvo que intervenir. Pero no intervino antes porque una de las máximas del liberalismo y del neoliberalismo es que el Estado no intervenga en economía. También pasó con los pollos, también se descubrió una colusión con los pollos, también se descubrió una colusión en los remedios, en las farmacias. Entonces, todo eso también tiene que ver con los orígenes de nuestro sistema político y económico. Ya. ¿Cuáles son los preceptos fundamentales del liberalismo? Y esto es importante que la anoten o le saquen alguna fotito. Se busca el máximo beneficio personal. ¿Quién está rayando la pantalla? Se busca el máximo beneficio personal, ¿ya? No sé cómo se borra. El que lo hizo, por favor, no me estén troleando. Se busca vender para adquirir riquezas. El Estado no puede intervenir en nada. Se busca la acumulación de capital, la acumulación de competencia. Se busca la defensa de la propiedad privada, es decir, que nadie te puede quitar lo que ya es tuyo. Y además se puede o se debe hacer énfasis en el libre mercado. ¿Cuál es el principal economista y el ideólogo del liberalismo? Es un señor escocés que se llama Adam Smith. Ahí lo vemos con su peluquín blanco, muy a la moda. Si nosotros hubiéramos estado en el siglo XVIII, también hubiéramos usado ese peluquín blanco. ¿Ya? Muy a la moda el tío Adam Smith. Es ideólogo de los principales y es postulador del liberalismo económico y él, bueno, es el más influyente y él postuló todo lo que dijimos recién, los preceptos fundamentales están escritos en su obra. ¿Ya? Así que es muy importante, quien quiere profundizar un poco más de esto, profundizar un poco más en los orígenes del liberalismo, puede buscar la obra de Adam Smith
y le va a quedar un poco más claro. Chiquillos, y lo último, la última diapo de este Power es el abolicionismo. El abolicionismo es un sistema que se crea, bueno, estuvo durante el siglo XIX y se crea para luchar en contra de la esclavitud. El abolicionismo, chiquillo, es un concepto, y recuerden esto porque se lo van a preguntar en la PSU. Durante el siglo XIX, la esclavitud, como les decía, era aceptada en muchos lugares del mundo. Y se crea un movimiento apoyado en las ideas del liberalismo, en las ideas de libertad, que dice que se debe abolir la esclavitud. El concepto de abolición tiene que ver con una prohibición o con una eliminación. Entonces, el abolicionismo es eliminar la esclavitud. De esta manera, para fines del siglo XIX, la mayoría de los países empezaron a pensar que, claro, no podíamos ser tan modernos, no podíamos ser democráticos si esclavizábamos a la gente de raza negra, por ejemplo, como pasaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijeron? Tuvieron que empezar a prohibir la esclavitud, a prohibir el comercio de personas. Recuerden que para esta época también se comerciaba personas, se vendían esclavos. Se vendían mujeres, niños, hombres para trabajar en los campos, sobre todo en los grandes cultivos o en las minerías, incluso como esclavos domésticos. Aquí en Chile no llegaron tantos esclavos de raza negra porque eran muy caros. Aquí en Chile llegaron y eran muy caros hace 300 años atrás. Algunos países que principalmente eran los que fomentaban la esclavitud a principios del siglo XIX, un poco antes, eran España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Chiquillos, ya he hablado mucho, y para ir finalizando la parte como un poco más dura, van a tener una tarea. Su tarea, la tarea del día de hoy para el próximo miércoles, es que van a tener que realizar la actividad del libro, de la página 76 y 77, que habla sobre esto mismo. Habla sobre el abolicionismo y habla sobre la comparación entre las libertades individuales que habían hace 200 años y las que tenemos en la actualidad. Así que les va a hacer pensar un poco. Las páginas son 76 y 77. Ya, ahí lo escribí en el chat también, pero este mismo video, chiquillos, de hecho ahora ya vamos a ir finalizando, este mismo video yo lo voy a subir a YouTube y en la descripción del video va a aparecer las páginas del libro, que son las páginas 76 y 77. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hablar de algo? Voy a cortar la grabación. Así que ahora